Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Con nosotros el pastor Noé Rivera. Le damos la bienvenida. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Me da mucho gozo estar aquí una vez más, poder compartir con los hermanos lo que el Señor nos ha dado. Así es, hermano. Hemos estado hablando acerca de un tema muy interesante, un tema que nos compete a todos porque realmente hay mucha gente enferma. Realmente cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, eh, se nos acaba todo. Puede pasar cualquier cosa en nuestras vidas, pero estar enfermos es la peor situación que se puede encontrar un ser humano. Pero gracias que tenemos a ese Dios todopoderoso que nos ha dado una promesa de que Él nos puede sanar. El día de ayer hablábamos acerca de este tema y el día de hoy estaría bien que nos explicara un poco acerca de los tipos de enfermedades, porque quizás hay gente que no sabe qué causa esa enfermedad que está teniendo. Sí, hay muchas causas. Una de las causas primordiales es que este cuerpo está expuesto a los elementos y el cuerpo se va desgastando conforme el tiempo, conforme el uso. Y hay un proceso natural de un desgaste terreno que la Biblia dice está establecido, dice que el hombre muera una vez y después el juicio. En el libro de Corintios, Pablo dice si esta morada terrestre se deshiciere. No obstante, dice, tenemos una en el cielo, no hecha de manos, etc. Entonces esa morada terrestre habla del cuerpo y hay muchas causas de la enfermedad, pero hay una enfermedad que es natural, que claro, esa enfermedad entró por causa del pecado. Cuando hablamos natural, no estamos hablando de que fue Dios el que quiso que así fuese, pero a causa del pecado del hombre entró enfermedad y entró muerte. Pero hay otra enfermedad que es también causada por demonios. Tanto una como la otra la puede sanar el Señor. Él no está simplemente para sanar una. Él puede sanar las dos, pero el problema es si Él las va a sanar o no. Y hablábamos la otra vez de que hay tres motivos, porque uno es el que ora no tiene fe, el que recibe la oración no tiene fe, y a veces no son los propósitos de Dios. Pero el día de hoy vamos a ver algunas historias bíblicas y nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios hizo esto. Porque Santiago, por ejemplo, citamos de que dice el que está enfermo, dice que llame a los ancianos y oren por él, ¿verdad? Pero te recuerdas qué decía después de eso. Decía ungiéndole con aceite, ¿verdad? Entonces hay gente que ha tomado esto y dice pues hay que ungirle porque si no se le unge no va a sanar. Entonces le estamos añadiendo al poder de Dios con la unción del aceite. Pero lo primero que dice ahí es que la oración, dice, lo sanará. Entonces la unción del aceite era igual que el vino. La otra vez hablamos de que tanto el vino como el aceite tienen poderes o propiedades, curativos que se pueden usar. Cuando alguien tenía una llaga o tenía una situación así, se le ungía con aceite para suavizar la llaga. Si alguien tenía un malestar estomacal, se le daba aceite para sanar eso. Si alguien tenía dolor, entonces usaba vino. Entonces, tienen propiedades que son curativas. Pero eso no habla de que nosotros ahora tenemos que ungir, porque la unción del aceite antes era desde la cabeza hasta el cuerpo. Entonces le ungían todo su cuerpo para suavizar las llagas, porque en aquel tiempo habían enfermedades de la piel que salían, las tierras en ese lugar eran áridas, secas. Entonces era aceite y desde arriba hasta los pies lo ungían. Eso es ungir. Hoy en día gente usa el aceite y lo que hace es echarle en la frente a alguien.
lo cual no es unción, porque eso no es lo que es una unción. Unción es desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, ser bañado con aceite. Por eso la Biblia, cuando habla de que nosotros nos congreguemos, mirad, dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, es como el buen óleo, que habla de aceite, que desciende, dice, sobre la cabeza de Aarón, por sus barbas, sus vestidos. Esa era habla de una unción. Hay una unción cuando nos congregamos, nos reunimos, que desciende. Eso es ungir, es desde la cabeza hasta los pies. Entonces, por otra situación, también quisiera citar en este programa una situación que se dio con Pablo. Antes de ver estas otras historias, quisiera ver en el capítulo 19 del libro de Hechos algo que nosotros encontramos en la Escritura y es bueno aclarar en cuanto a la enfermedad. Dice capítulo 19, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios, dice, por mano de Pablo. Fíjate que Dios compartió su poder, y eso es lo que hablamos la otra vez. De tal manera, dice, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces, hoy en día hay religiones que han comercializado esto. Hay iglesias como la Pare de Sufrir, o Iglesia Universal se llama, donde venden estos milagros. Y tú te puedes llevar un poquito del agua del río de Jordán. Puedes comprar un pedacito de la vara de Aarón o de la rosa de Sarón o tantas cosas que venden. Y entonces, pero esto no es doctrina. Dios no vende sus milagros, Dios no vende sanidades, Dios no cobra por lo que Él hace. Él espera obediencia y lealtad voluntaria de aquellos a quienes Él ha llamado a su presencia. Pero algunos han visto esto y dicen, sí, se llevaron los paños y con los paños la gente sanaba. Como cuando la Biblia dice que con la sombra de Pedro, dice que sacaban a los enfermos para que la sombra de Pedro pasara por ellos y sean sanos. Pero nosotros no podemos establecer eso como doctrina. Y entonces decir, traigan a los hermanos, yo voy a pasar y que mi sombra los hará. Eso no podemos. Tampoco puedo yo decir, miren, aquí voy a cortar un pedacito de mi corbata y llévenselo para sanar. Tampoco. Eso no es doctrina, no es bíblico, que pasó aquí, porque la unción era tanta con Pablo que aún eso se podía hacer. Pero eso no es doctrina para nosotros establecerlo. Entonces quería hablar de eso, pero ahora bien, hablemos de las causas. Quisiera hablar acerca de una mujer en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Encontramos a una mujer que estaba en una situación precaria, una situación muy difícil para ella de hacía tiempo. Y vamos a ver qué era lo que causaba enfermedad, porque dijimos que hay dos causas, ¿verdad? Una es natural por causa del tiempo, de la vejez, de que estamos expuestos, pero otra es por causa de demonio. Entonces vamos a ver aquí en el capítulo 13 de Lucas, dice el versículo 10, andaba Jesús, dice, en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años, dice, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años. Entonces, hay otra historia de aquella mujer que toca el borde del manto del Señor, que también si no estoy mal, creo que eran 12 años que ella llevaba así, y dice que había gastado todo en médicos y nadie le había sanado. Esta mujer llevaba 18 años. ¿Y cuál era la enfermedad? Que está encorvada, o sea, está agachada. Ella no puede ver para arriba, sino que tiene que estar viendo para abajo. Y eso era lo que el espíritu de enfermedad había hecho en ella. Eso es
Entonces, la enfermedad no solo es natural y a veces se cree que con medicina se pueden tratar. Y hay gente que toma medicina y se vuelve cautiva a la medicina y nunca sana. A veces dentro de las mismas iglesias nunca se le ora porque no se le reconoce que lo que tiene es un demonio de enfermedad. Y es salva, porque a veces la gente dice, pero si es cristiana, confesó a Jesucristo, etcétera, etcétera, se bautizó y ya quedó salva, pero no es así. Hemos hablado en otras ocasiones donde el Señor Jesús sacó a Lázaro de la tumba y luego le dijo a los discípulos, desátenlo. Entonces hay gente que es salva, Dios le ha dado nueva vida, pero a nosotros, pastores, ancianos y gente de la iglesia, necesitamos hacer el trabajo que es desatarlo. ¿Y desatarlo de qué? Liberarlo de enfermedades, de opresiones, de situaciones que viene acarreando, ligaduras, ataduras. Esas cosas no se van simplemente así, hay que liberarlo. Pastor, una pregunta, ahorita que usted está tocando ese tema, ¿hay gente dentro de las iglesias que sigue endemoniada? Claro. Y hablamos la otra vez de no poseídas, ¿verdad? Una cosa es que una persona tiene demonio en la carne y ese demonio se manifiesta a través de enfermedad. Pero lo otro ya es posesión. Un cristiano jamás puede ser poseído, porque cuando hablamos de posesión estamos hablando de ser dueño, pero nuestro dueño es el Señor. Sin embargo, puede haber demonio en la carne o un demonio que llega a oprimir por las noches, como el capítulo 91 del libro de Salmos habla de que dice... terror nocturno. Sí, dice del terror nocturno, saeta que huele de día, mortandad que en medio del día destruya. Todas esas son opresiones de Satanás que llegan a atormentar, como llegaron a atormentar a Saúl. Dice que un espíritu malo llegaba a atormentarlo y él desvariaba, se volvía loco. Bien, pero queremos hablar de otra situación. Este es un demonio. Entonces la otra situación es si es por pecado, porque a veces se cree que es por pecado que alguien cometió un pecado y por eso no. Pero solo quiero citar aquí rápidamente este versículo. Dice que había un hombre que era ciego de nacimiento. El capítulo 9 de Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino, dice, para que las obras de Dios, dice, se manifiesten en él. Fíjate que hay enfermedades que Dios las permite para glorificarse en una persona. Entonces, no hay nada mejor para el cristiano ser enfermo y en su enfermedad humillarse y entender de Dios. Fíjate que un cristiano cuando está enfermo, ora. Un cristiano cuando está enfermo es humilde. Un cristiano cuando está enfermo es atento, quiere cantar alabanzas, quiere que se le visite. No hay un mejor cristiano que uno que esté enfermo, porque ese se humilla y comienza a querer las cosas. Por eso a veces Dios trae enfermedad. La Biblia dice, Dios es sabio y traerá el mal. Amén, hay un crecimiento espiritual. Amén. Y gloria a Dios por eso, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los esperamos en el próximo programa y ya saben, acérquense a Dios confiadamente y Dios va a responder a aquella enfermedad que usted tiene. Nos vemos, hasta luego. Dios les bendiga, hermanos.